Este es un tema, una evaluación eminentemente subjetiva. Una organización criminal que se dedicaba a la corrupción de funcionarios. No ha habido un proceso transparente de reforma del Poder Judicial. Ahí está la factura de mi Salvador. Estas cosas tienen que ser investigadas si hay algún tema de irregularidad. ¿Ese video? ¿Se ha visto? Antonio Camayo Valverde, el empresario de ISA Motors. Vamos a inmiscuirnos en ese tema. No podemos nosotros basarnos en conjeturas sin... ¿De qué ha dicho? Ha dicho que... Un trabajo más desarrollado para efecto de determinar... La impostergable reforma política, reforma integral del Estado y del sistema de justicia en el Perú. Casi inadvertida, pasó las declaraciones del Procurador Anticorrupción del Perú, Amado Enco, que dio al diario Gestión el pasado 26 de marzo. En esta publicación, el Procurador Amado Enco solicita al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, que intervenga 8 Cortes Superiores de Justicia, como se hizo con la Corte Superior de Justicia del Callao, debido a las sospechas de que en estas sedes judiciales se habrían instaurado esquemas de corrupción muy similares a los cuellos blancos del Callao. En la entrevista, Amado Enco detalla cuáles son estas cortes donde se debería realizar las intervenciones, y son Ucayali, Madre de Dios, Trujillo, Chiclayo, Ventanilla, Lima Este, Lima Sur y Cusco. Reproduciremos las declaraciones textuales del Procurador Anticorrupción sobre este tan delicado tema. En determinados casos, hemos advertido resoluciones judiciales cuestionables, por lo que no sería extraño que estemos ante esquemas de corrupción parecidos a lo visto en el Callao. El Ministerio del Interior hace un resumen de cómo operaban los cuellos blancos del Callao, cuyo cabecilla fue el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, actualmente preso. Los Cuellos Blancos del Puerto era una organización criminal que se dedicaba a la corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, cohecho y peculado en agravio del Estado peruano, y era dirigida por el detenido Walter Ríos Montalvo, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Esta red criminal estaba integrada por abogados, funcionarios y servidores públicos asignados a los distritos judiciales de Lima y Callao, quienes vienen operando desde el año 2010. Los cuellos blancos del puerto hacían que ciertos sujetos llegaran a cargos públicos importantes, muchas veces sin contar con los requisitos necesarios, y a la vez eran buscados por investigados judiciales para obtener sentencias favorables. Posteriormente, esta organización criminal se beneficiaba económicamente con favores y estableciendo una red dentro del Poder Judicial del Callao. Entre los detenidos está Antonio Camayo Valverde, el empresario de ISA Motors, fuertemente ligado a la corrupción en los recientes audios difundidos en los medios de comunicación. De igual forma, también fue capturado José Cabaza Roncaya, operador político de la OMPE, que desempeñaba las funciones de coordinador en esta organización criminal y en el pasado fue vinculado con Vladimiro Montesinos por su participación en la inscripción de firmas falsas de Perú 2000. Pero ¿cómo detectar que en la Corte Superior de Justicia del Cusco existe una red de corrupción que involucre a jueces, trabajadores, empresarios y demás, que según el Procurador Anticorrupción Amado Enco, se advierte en las resoluciones que favorecieron a los involucrados? La semana pasada el Colegio de Abogados del Cusco presentó los resultados de la evaluación a fiscales y jueces del Cusco, cuyas notas no superaban los 13 puntos. Es decir, que están entre 10 a 13 puntos, lo que determina que tampoco ellos pueden decir que son la panacea de lo que es
la investidura de la judicatura. Creo que tienen que trabajar. ¿Pero qué criterios se utilizaron para calificar a los jueces del Poder Judicial del Cusco? Un tema eminente, una evaluación eminentemente subjetiva. No podemos decir que acá han presentado tal proceso con la prueba número tantos y se ha determinado que la evaluación del fallo realmente es incongruente, algo por el estilo. No lo tenemos, es subjetivo, de acuerdo a la valoración y a la experiencia que tiene cada uno de los abogados con los magistrados, que es subjetivo. Entonces, pero sin embargo no podemos dejar de tener en cuenta que es la voluntad subjetiva de decir, ese magistrado es así. Asimismo, el representante de los hombres de leyes en Cusco reconoce que no se evaluaron los fallos de los magistrados y que la evaluación fue netamente subjetiva. Completamente de acuerdo. Tal vez tenemos que hacer un trabajo más desarrollado para efecto de determinar en el año cuántos procesos de quejas ha habido contra este magistrado, qué fallos se han cuestionado, por qué se han cuestionado, y con esa evaluación podemos remitir ya no con un tipo de este tipo de desarrollo de encuestas, sino tenemos que remitir directamente a la Junta Nacional de Justicia. Aló. Sí, doctor. Mira, ya no te olvides de sacar reservar en el 700. En julio del año pasado se da una respuesta tras la difusión de audios que revelaron a los cuellos blancos del Callao. El presidente de la República, Martín Vizcarra, anuncia que asumirá la responsabilidad de liderar una reforma de todo el sistema judicial. Como jefe de Estado, asumo plenamente mi responsabilidad para liderar la impostergable reforma política, reforma integral del Estado y del sistema de justicia en el Perú. Por ello, quiero anunciar que mi gobierno emprenderá esta reforma que permita construir un sistema judicial eficaz, oportuno, transparente, eficiente e incorruptible. Con la reforma del Poder Judicial en el Perú, se pudo haber detectado a los demás cuellos blancos. Pero sí, o sea, podemos afirmar nosotros que no ha habido un proceso transparente de reforma del Poder Judicial. No ha existido en realidad una reforma. Por cuanto ustedes saben que producto del escándalo que ha surgido el año pasado, inclusive que devino en la renuncia del presidente del Poder Judicial, el señor Duberly Rodríguez, se estableció pues un proceso de investigación, se declaró en emergencia el Poder Judicial, se dijo que se iba a reformar. Nosotros los trabajadores que laboramos en esta institución no hemos visto ninguna reforma. Lo que sí hemos visto es que los vocales supremos comprometidos en estos diálogos, en estos temas de los audios, siguen trabajando normalmente, ¿no? Inclusive han participado en las elecciones. Sobre el pedido del procurador anticorrupción Amado Enco de intervenir a la Corte Superior de Justicia por la sospecha de una red criminal de tráfico de influencias, el representante de los trabajadores responde. Un pedido de intervención en la Corte del Cusco, bueno, será motivo para que los trabajadores, en este caso, vamos a inmiscuirnos en ese tema, y bueno, seguramente con la aclaración del caso estaremos pues dando también la declaración que corresponde. No solo se trata de jueces, también de servidores, lo que hemos visto en el Callao, en la Corte Superior. Bueno, como se ha visto en el Callao, inclusive ya existen ya procesos, hay magistrados que están inclusive ya en prisión. Lo que hemos visto en realidad es que las bandas organizadas del crimen se han involucrado, ¿no? A través inclusive de este tema de los cuellos blancos, que han tenido conexiones no solo en el Congreso, sino también en lo que era el CNM. Y en todo caso ese tema todavía sigue, porque nosotros, por ejemplo, tenemos entendido que la Junta Nacional de Justicia tiene una labor fundamental. ¿Cuál es? Que tiene que revisar todos los nombramientos, designaciones, ratificaciones de magistrados, ¿no? ¿Y eso cuándo se dará? Mientras tanto, la jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, ODECMA, del Cusco, refiere que no existen casos de corrupción comprobados al interior de la Corte Superior de Justicia del Cusco, y menos que vinculen a magistrados y personal administrativo. Yo podría asegurar que hasta ahora no existe ninguna denuncia de esa naturaleza. No podemos nosotros basarnos en conjeturas si no tenemos una denuncia específica. Existen. Doctora. Como le digo, frente a un indicio procede la denuncia inmediata. Lo que señala la magistrada es que mientras no exista denuncia,
No hay investigación, pero ¿será que existen los cuellos blancos del Cusco? Pero vayamos a ver algunos indicios que podrían hacer suponer que hay un posible favoritismo. Y fue la ex procuradora anticorrupción del Cusco, Dora Monzón, que en el año 2016 denunció en una conferencia de prensa este presunto favoritismo al locutor de radio en el Poder Judicial. Cada uno dirá, no, sí, Dora Monzón se robó. Hay algunos que eso se quedará. Y eso ahora espera 25 años. No se lo voy a permitir. Señoras periodistas, 25 años se guarda este documento. Vean ustedes, es el original. Ahí está la factura del difamador que quería que yo le pague. Acá está, el original. Ahí están los documentos que yo reclamé. Ayer me difama por gusto y hoy me pone en primera plana y me difama por gusto. Mamá. Él va a vender en los diarios. Va a vender sus diarios, tratando mi honor. Yo estoy viva. Y felizmente, igual que yo sufre el doctor Sergio Zulca y el doctor Elio Molina, tendremos que hacer conferencia tras conferencia, fuera de prensa, caminar en las calles. Haré lo que tenga que hacer para morir dignamente y no dejar que yo y no permitir que ese sátrapa me lleve mi honor. No se lo voy a permitir. Realmente la historia del juicio de difamación interpuesta por la ex procuradora anticorrupción Dora Monzón contra el locutor de radio Washington Alosilla Portillo es de terror. En 10 oportunidades, el juicio se vino abajo. Cabe señalar que la querella por difamación contra el locutor Washington Alosilla se interpuso en el año 2015 y recién en enero de este año se dictó la sentencia condenatoria suspendida en primera instancia, que fue apelada, y ahora la segunda sala penal de apelaciones del Poder Judicial del Cusco hasta el momento no programa inicio del proceso y el caso prescribe en julio de este año. Estas cosas tienen que ser investigadas si hay algún tema de irregularidad. No se olviden de que también los abogados tienen estrategias para dilatar. No siempre es una responsabilidad del Poder Judicial, sino también de las partes. En todo caso, si hay alguna responsabilidad atribuida a los jueces, tenemos aquí presente a la presidenta de la OJMA, a la jefa de la ODEJMA aquí en el Cusco, quien seguramente les puedo dar mayor información al respecto. Por ejemplo, tráfico de influencias en su gestión con el caso de Washington. No conozco que haya, no ha habido ninguna denuncia a ese nivel. 4 años para una querella cuyo delito va a prescribir en los próximos meses resulta exagerado, por no decir sospechoso. Para muestra otro botón, el Poder Judicial y el Ministerio Público fueron las entidades ausentes a quienes se les pasó la tortuga llamada corrupción en una de las gestiones más cuestionables, como la de Jorge Acurio-Tito. Ya va más de un año. Más de un año. En el año 2015, el fiscal de Huancha, que llevaba el caso contra Jorge Acurio-Tito por el presunto delito de omisión de funciones contra el exmandatario que no implementó el Consejo Regional de Seguridad de Agricultura, reclamaba que no se programaba el juicio oral. Ya va más de un año. Más de un año y eso no se inicia el juicio. En su acusación, doctor, ¿cuánto solicita? Me parece que fue 2 años de pena privativa de libertad. Okay, y es un tema muy sencillo porque no se instaló un consejo de agrario, si no me equivoco. Exacto, simplemente no se le dio el trámite que correspondía justamente para la implementación de una ordenanza regional, que era para la instalación de ese consejo para impulsar justamente el agro. Cabe señalar que la denuncia fue interpuesta todavía el año 2013 y fue recién en mayo del 2015 que se inicia uno de los tantos juicios contra Jorge Acurio-Tito, pero esta vez por el caso del Consejo Regional de Seguridad de Agricultura. La Fiscalía de Huancha
solicitó 2 años de pena para el ex gobernador regional del Cusco, Curiotito, pero el juez se inhibió. Lo mismo pasó con otro magistrado y el delito prescribió. Si en caso el exmandatario hubiera sido sentenciado por el delito de omisión de funciones, por más pena suspendida que sea, hubiera tenido que ser recluido en un penal, debido a que ya contaba con otra sentencia condenatoria. ¿Será solo suspicacias? ¿O será que sí amerita revisar las resoluciones y el accionar de los jueces y personal administrativo de la Corte Superior de Justicia del Cusco para desbaratar a los cuellos blancos?